Manuel para mí fue todo, mi regalón, mi guagua, todo. Quería tener su casa y porque él tenía en su mente eso, tener su casa. Él fue apegado a mí y yo apegada a él igual. ¿Atropellaron a alguien? Los milicos. Fue amistoso, respetuoso. De hecho, usted le pregunte, que a quien le pregunte, le van a hablarle siempre bien de mi hijo. Estamos en el campamento Libertad en Talcahuano. Aquí hace 2 años no había nada, este era un terreno vacío. Aquí murió, atropellado por un camión de la Armada, Manuel Rebolledo. Hemos venido hasta este sector para averiguar más sobre su muerte. Nos encontramos en la casa de Luisa y Manuel Rebolledo, padres de Manuel Rebolledo, el joven que murió atropellado por un camión de la Armada el 21 de octubre de 2019 en medio de la revuelta social. Estamos también con su hermano Bastián, quienes nos van a contar cuál es la historia de este caso. Manuel, Luisa, ¿qué hacían ustedes? ¿Dónde estaban ese 21 de octubre? Bueno, yo soy Manuel Rebolledo, padre de Manuel Rebolledo Navarrete, asesinado el 21 de octubre del 2019 aquí en Talcahuano por un agente del Estado. Nosotros ese día estábamos tomando once con mi señora cuando tuvimos un llamado de mi sobrina que hoy parece que atropellaron al Jano. Y dijimos, no, si el Jano anda en Conce. ¿Por qué él iba para Conce a las marchas que había ese día? Y ahí yo le dije, a mi señora le dije, ya, a ver, ándate tú, porque como yo soy minusválido de la pierna izquierda. Y ella se fue corriendo hacia el lugar allá. Y me acerco a militares, de hecho, antes de acercarme tuve que hacerle así, para que ellos me tomaran en cuenta, porque ellos se dieron rápidamente vuelta con sus metralletas, apuntalando y todo, para yo poder llegar hacia ellos. Llegué donde ellos y le dije, ¿sabes que recibí un llamado telefónico que parece que habían atropellado a mi hijo? Me dijo, ignorantemente el militar, me dijo, no, señora, aquí no ha pasado nada. Y mira para atrás y me dice, vaya a preguntarle a Carabinero. Voy, todavía ni llego a Carabinero y sonriendo, una risita burlesca pega un carabinero, me da y yo le digo, ¿sabe que me avisaron que parece que habían atropellado a mi hijo? Me dice, no, señores, aquí no ha pasado nada. Ya, y llega mi marido en un auto y los lleva al hospital, que es un vecino que todavía no sabemos quién es. Y llegamos rápidamente al hospital y yo corro hacia adelante porque yo le digo al pato, le digo, mira, ahí va la camilla, vamos bajando al Jano. Y le paro al paramédico, le digo, ¿me puede decir quién es el joven que lleva en la camilla? El paramédico me dijo, señora, no podemos dar la información porque tiene que hablar con el médico. ¿Y no se le veía la cara a usted? No, porque iba todo tapado. Ya. Ya, y nosotros insistiéndole, después mi marido le insistía de nuevo, yo igual nuevamente no. Y el paramédico terminaba dándole vuelta a la cara, diciéndolo, no señora, por favor esperen a hablar con el médico. Y ya, y me dijo, ahora lo vamos a pasar a la sala de reanimaciones. Y resulta que en ese trayecto, en ese poco momento que lo cerraron las puertas, la sala de reanimación, y mi marido me dijo, Luisa, mira por debajo de la puerta, porque la puerta tiene una rejilla, yo me agacho para abajo y miro por debajo y veo cuando a mi hijo lo estaban acomodando entre 4 enfermeras, una por la cabeza, una por los pies y otras por ambos lados. Y yo vi cuando le hacían así en la parte de los pies. Y yo le dije, Pato, parece que lo están acomodando, le dije yo. Y le golpeamos la puerta fuerte para poder pasar hacia adentro y sale una enfermera y le dice, señora, por favor, cálmese, me dijo, llegando el médico va a hablar con ustedes. Y ahí lo hicieron esperar y con el médico prácticamente no hablamos nada porque llegó el médico, ni siquiera hablamos con el médico y nosotros como quedamos idos en ese momento, tampoco después lo acordamos como para poder pedir hablar con el médico. Y ahí queríamos que solamente nos mostraran el cuerpo de mi hijo. Y ahí después, como media hora después lo abrieron las puertas
y ahí vimos a mi hijo. Ahí a mi hijo lo tenían toda esta parte de su cabeza en vendaje, un vendaje que le pusieron. Y venía con su ropita todo hecho tira aquí porque él Estaba toda la ropa tira aquí con la camisa, todo, porque ya venía todo el camión como le pasó por encima, si las imágenes que se ven. ¿Atropellaron a alguien? Está muerto. ¿Lo atropellaron? ¿Los milicos lo atropellaron? El loco se la atravesó. Es algo que uno las ve y llegó, no, él llegó muerto ya. Ellos vinieron ahí, dijeron que estaban haciendo la reanimación. ¿Reanimación de qué? Si el cuerpo venía muerto. Ellos no tenían que haber levantado el cuerpo tampoco, nada, porque hicieron su pega mal del principio. Porque como uno sabe que cuando muere alguien en un sitio tiene que llegar El fiscal, el peritaje, todo eso, pero a él no lo tomaron y era como... O si nosotros no llegamos al hospital Higuera, habían hecho desaparecer el cuerpo de nuestro hijo. Prácticamente las intenciones de ellos era esa, porque si me lo negaron militares, cuando yo fui a preguntar al lugar me lo negaron, Carabinero igual me lo negó, y a mi parecer yo me tomé al tiro eso, yo le dije al Pato, le dije, estos querían hacer desaparecer el cuerpo del Jano, porque si lo estaban negando, más encima el paramédico no quería dar la información, siendo que ahí llegaron 2 ambulancias. La primera no se lo llevó, la segunda, como yo creo que los segundos capaz que lo obligaron a que tenían que sacar. Hoy sacan el cuerpo de aquí, porque la primera no llegó y no hizo nada. Que el cuerpo ya estaba muerto. ¿Por qué crees tú que la primera ambulancia no se lo quiso llevar? Para no tomar riesgos policiales, capaz, porque igual pueden ser testigos del caso de nuestro hijo. Porque ellos no se lo quisieron llevar primero. Estaría el cuerpo, porque si el cuerpo ya estaba con vida, le han hecho una reanimación ahí. Es mi pensar como padre, porque uno cuando ve el video y ve 2 ambulancias, la primera no y la segunda como que se lo lleva rápido. Luisa, tú viste llegar un cuerpo tapado, después te agachaste a mirar por esa rejilla. ¿En qué momento descubriste que sí era tu hijo y en algún momento tuviste la esperanza de que no fuera él? Por los zapatos, las zapatillas, el color de zapatilla, yo me di cuenta que era el Jano. ¿Y qué te pasó cuando te diste cuenta? Porque hasta ese minuto te venían diciendo que no había pasado nada, que no te podían decir. ¿Qué sentiste cuando viste sus zapatillas o te diste cuenta que sí era él? Bueno, ahí no me quedé como estancado, porque no, de hecho fue algo como que yo nunca me iba a pensar porque nosotros estábamos sabíamos que él iba a Conce a una marcha. Pero no sabían que había venido para acá. No, nunca iba a pensar que él en el trayecto le iba a pasar lo que le pasó y... Hemos estado conversando con él hacía 1 hora antes. Pero uno como padre, el corazón se te... Porque yo cuando iba caminando, yo dije, lo creo. Pero era así. Claro, me imagino que uno igual se aferra a que lo que le dijeron que no, sí, porque yo mismo cuando llego allá y veo, no, uno quedó mal porque los militares no tienen que salir a reprimir a la gente. Pero como dijo Piñera que estábamos en guerra el día anterior, estamos en guerra con un pueblo poderoso. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite. Le llamó a mi papá que me habían dicho que mi hermano había fallecido. Ya yo no estaba enterado de nada, yo estaba enrolado. Y de repente me llaman y me dice, hijo, nos mataron a nuestra guagua, al Jano. Y qué loco, yo no estaba aquí, andaba en otro lado. Y nada, pues desesperado me vine al toque para el hospital y llegué y no me dejaron ver el cuerpo, nada tampoco. Y ahí como loco fue al hospital, nada, pues esperando respuesta, pero nada, ni siquiera lo vi. ¿Cómo era la relación tuya con tu hermano? No, bien, pues como debía de ser, como siempre, acá, alegre, él siempre.
¿Cómo fue, qué pasó desde ahí en adelante con la justicia, con el proceso? ¿A qué se vieron enfrentados después de darse cuenta que su hijo había fallecido? Puta, tuvimos hartas cosas incoherentes que hablan los mismos ministros, todo, po. El ministro Espina sale diciendo: no queremos que se dé a la luz el caso de Manuel Rebolledo, el joven asesinado por un camión militar. Él mismo sale, tengo eso yo escrito, igual sale, la tenemos en la página lo que él dice. Y un ministro no puede decir eso si tenía una cámara que ve. Después querían hacer el caso, ¿cómo se llama la palabra esa cuando? ¿Cerrarlo? ¿Sobreseído? Sobreseguimiento de la causa, mira. Y con toda la evidencia que hay, el caso ya no puede quedar impune, sí, la evidencia está. ¿Cómo Ya, lograron obtener esas imágenes o videos? Aquí justo en la pesquera hay cámaras. Menos mal que están esas cámaras, si no, este decía impune. ¿Qué es lo que esperan ustedes de la justicia? ¿Qué les gustaría que pasara? que pague con cárcel. Que pague con cárcel. Como dice mi hijo, Esperamos, porque a la final uno deja todo en manos de la justicia, confiando en la justicia, cosa que nosotros no somos confiables de la justicia, pero a la vez la justicia tiene que ser realista, hacer su pega, y porque yo como madre digo y insisto en todos lados, digo lo mismo, estando la diligencia, más el video que lo dice todo, ¿qué más pedir? ¿Por qué más optarlo las señores jueces? Porque ya a la fecha que vamos, el asesino él ya tenía que haber estado en prisión preventiva, preso. Y entonces más que nada nosotros como padres ya, si no exigimos la justicia de nuestro hijo, que se haga, porque queremos que el asesino él ya esté en prisión preventiva. La defensa probablemente dice que este fue un acto de servicio, que fue un accidente. Un accidente de tránsito. Un accidente de tránsito. ¿Por qué ustedes afirman tan tajantemente que fue un homicidio? Porque a la velocidad que se ve el camión en la imagen, en el peritaje que hace la CIA de Santiago, manda todo catalogado en el. Ni siquiera se da por frenar en la trayectoria del camión, pues incluso acelera más cada vez que se va acercando a las personas que van corriendo. O sea, en el fondo la está persiguiendo. Sí, pues así, acorralando. Sí, mi hijo tenía como 7. Ellos yo creo que lo vieron cuando venían saliendo corriendo, lo vieron. Y ahí tenía que haber parado y bajarse las 16 personas que venían atrás, más 2 que venían antes, venían 18 en total. Y las 16 atrás tienen que salir corriendo a lo que ellos saben. Pues. Ya se salieron, si para que voten estrés corriendo, ¿no? Pero aquí usaron el camión como arma. Como arma, porque yo creo que si tú venís manejando y veis una persona a 100 metros corriendo, y si ellos son militares tienen que directamente reprimir a la gente y después pasársela a carabineros, al que detenís. Pues sí, así es la pega de ellos. Pero como te vuelvo a repetir, como Piñera dijo, estábamos en guerra. Y ellos se tomaron atribuciones. Más que nada la diligencia que está hecho, ellos los abogados del imputado, ellos mienten, pues si del principio mienten. Del principio, cuando pasó lo que pasó con mi hijo ahí, en el sitio Horacio, ellos dijeron que los familiares habían ido a baldear el lugar, cosa que nunca fue. Nosotros no le íbamos a dar el tiempo de salir del hospital, dejar a mi hijo ahí por ir a baldear el lugar. Nunca hicimos eso nosotros. No fuimos ni a la primera audiencia que hubo aquí cuando estaban imputando por ir a buscar a nuestro hijo al servicio médico legal. ¿Cómo ha sido para ustedes vivir sin su hijo y digamos, cuál cambió la relación con su hija, con su nuera? ¿Lo ven en ella? Igual lo mismo, es fuerte porque ella inocentemente, una bebé todavía, ella tiene 3 añitos. Ella uno le pregunta, dice, ¿y su papito? Ella sabe que su papá está en el cielo, pero ella lo toma como un juego, porque ella no sabe lo que es estar en el cielo. Ella juega con su papá, le habla, conversa con su papá. De hecho, ellos hicieron un mural en el sitio de su casa, le tienen su mural, sus fotitos de su papá ahí. Y ella todo con su papá, acusa a su papá, le conversa, le baila, le canta, todo. A su animita lo mismo.
pero inocentemente, porque ella es una guagua todavía. Imagínese usted cuando llegue el momento que nosotros tengamos que conversar. Pero La ella, verdad. una parte de él, sí, pues nosotros vemos, yo la veo a ella como una parte de él, refleja muchas cosas de mi hermano. Bueno, aquí estamos en la animita de nuestro hijo, que nosotros, como padres, accedimos a hacerle su animita a nuestro hijo porque teníamos que hacérsela, porque aquí donde él fue atropellado, fue asesinado, y aquí donde él tenía que tener su animita, su descanso más que nada, porque si él fue asesinado aquí, teníamos que hacerle su animita. Aquí nosotros le hacemos su evento, lo que es cumpleaños, que hace poco se lo hicimos, los 21 de cada mes igual le hacemos su conmemoración, porque ya cambió todo para nosotros, todo, porque cuando estaba mi hijo éramos todos unidos, pues. Ahora igual sí somos todos unidos, pero esa chispa que había de antes ahora ya no está ya. Igual somos unidos nosotros tres y todo, y la familia y todo, pero la chispa que teníamos antes a la de ahora ya no es lo mismo. Tú fuiste madre muy joven. A los 15 años yo tuve a Hanna. Me imagino que fue difícil para ti como adolescente tener un hijo de esa edad. ¿Cómo era la relación de ustedes? Era buena porque de madre a hijo y de hijo a madre era todo bueno, como una madre siempre va a describir a su hijo como el mejor hijo y a cómo él era, porque su alegría era bien potente, ¿no? Entonces todo eso se le extraña a él. Él era el que daba la alegría de la casa. Fuimos harta historia, como amigos fuimos más. No, el Jano era a una lo cosa que él era, porque él siempre fue sencillo, humilde y fue caritativo, porque él siempre le gustaba compartir su sencillez, su humildad. Él era risueño, siempre fue risueño, cosa que cuando él hablaba algo, todos le decían, pero ponte serio porque no te creemos lo que estás hablando. ¿Por qué? Porque él siempre andaba con su risa. Con su pelusa, con su talla. peluseo, sí. Era una alegría, bueno, andar con él, salir, estar ahí parado en la esquina un rato. Y aquí, como se dice, él era respetuoso con todo. Todos no era de esto. Pueden decir lo que sean de nuestro hijo, pero para uno va a ser un hijo el más querido siempre. Siempre, lo que sea el hijo. Yo sé que aquí podemos ser varios padres. Duele que te maten a un hijo así. Para mí, yo nunca, hasta el último día de mi vida, yo voy a dar la lucha para que el que mató a mi hijo, aunque sea, pise la cárcel, para que sea como él, ¿no? Porque o si ha sido al revés, mi hijo había matado al militar, está procesado, condenado a 20 o 40 años de cárcel. Y así es la justicia que en Chile, yo pensaba que la justicia existía, pero la justicia no existe. Para uno no. Para los ricos no, para uno no hay. Y esa es la rabia que a uno igual le da. Con este reportaje les damos las buenas noches y comenzamos esta edición de Pauta Libre. Le agradecemos, por supuesto, y lo primero es el testimonio de Manuel Rebolledo, de Luisa, de Bastián, quienes en medio del dolor por esta pérdida, de un golpe tan irreparable como el que sufre una familia, cuando muere un hermano, muere un hijo, en las circunstancias en las que aquí se han descrito, se han observado y están en investigación en la justicia, la verdad requiere coraje y confianza poder conversar con nosotras. El reportaje ha estado encabezado, como han visto, por Alejandra Matus, quien por supuesto me acompaña como panelista, como parte de Pauta Libre esta noche. Muy buenas noches, Alejandra. Buenas noches, Paula. Y con Yasna Levín, que también es parte del panel esta noche. El vehículo se tuvo que desviar para
para esquivar estas barricadas y que el camión o el conductor no vio al joven cuando lo atropelló. No sé, cada cual puede ver las imágenes y hacerse su idea, pero uno ve las imágenes y no se ve ninguna barricada, ningún obstáculo que impida que el vehículo hubiera continuado un trayecto en línea recta, digamos, hacia donde fuera que quisiera ir. Y más bien uno tiene la impresión, que es la que tuvo el fiscal y que es la que tuvo el abogado del Instituto de Derechos Humanos, de que hay dolo, ¿no? De que el conductor las emprende contra los jóvenes que van corriendo y termina atropellando a uno de ellos. Eso es lo que va a tener que evaluar la justicia, y de esa evaluación va a depender el resultado, si es condenatorio por homicidio, que tiene una pena mayor, o por cuasi delito de homicidio, que probablemente sería una pena inferior y que podría cumplir en libertad. En estos casos uno ve desde el comienzo la disparidad de la justicia, porque en casos donde no está en juego la vida, donde no se ha perdido la vida, normalmente la justicia inmediatamente ordena prisión preventiva por delitos mucho menores. Y en este caso no ha habido prisión preventiva, ha habido formalización, sí, primero por cuasi delito, ahora por delito de homicidio. Sin embargo, el infante de Marina continúa en libertad y del respaldo de la institución se entiende que además en funciones, o por lo menos recibiendo su sueldo normalmente. El respaldo de la institución, la verdad uno podría pensar, debe tener un límite o una contraparte en el apoyo a la familia y en la necesidad en que se establezcan los hechos y se haga justicia. Llama la atención también que desde la autoridad civil tampoco se entregue ese apoyo que requiere una familia, ese mensaje en torno a que se les va a responder. A mí me parece. Yasna, también en el tema de las prisiones preventivas, ¿no es cierto? Lo que está en discusión en este momento es que sabemos que hay personas que están expuestas a larguísimas prisiones preventivas, y en este caso lo que vemos es que son precautorias mucho más leves cuando se trata de una pena que se arriesga para 12 años. Hay allí también una natural fuente de sensación de que la justicia no es la misma para todos y para todas, que es lo que dice la familia. No hay una justicia para unos y hay una justicia para otros. Sí, eso es lo que más hiere del reportaje. Gracias, Alejandra, por hacerlo, porque son hechos que han golpeado el alma de Chile y que tienen además tres grandes patrones de conducta permanente de las instituciones que están involucradas, que son agentes del Estado, que son las instituciones garantes del orden, de la seguridad de la ciudadanía. Y son la pobreza, como tú dices, y como lo expresa también el papá. O sea, esto no le pasa a los ricos. Eso es uno de los patrones. Y el otro es el encubrimiento institucional y la impunidad, porque desde las medidas cautelares, pero también respecto de las sanciones, en la medida en que se produce este encubrimiento, lo más probable es que se entorpece la causa judicial y no se avanza en los procesos. En Chile, durante el estallido social, hubo 32 víctimas fatales. 10 solamente están judicializadas y 5 solamente tienen como inculpados o involucrados a personal de las Fuerzas Armadas y de orden. Este es el caso de la Armada, hay 2 casos del Ejército y hay 2 casos de Carabineros. Y desde luego ninguno ha iniciado siquiera el juicio oral. Y a mí me llamó mucho la atención una declaración que le escuché al fiscal Gajardo, en el sentido que buena parte de los procesos de derechos humanos han estado estancados, sí, por la pandemia, pero porque además ha habido un empecinamiento del fiscal nacional de concentrar a los fiscales en la judicialización de delitos sanitarios, en circunstancias que la Corte Suprema ha emitido ya, si no me falla la memoria, por lo menos 5 fallos, en el sentido que no hay sanción penal para las infracciones sanitarias, solo hay sanción de multas, de sumario sanitario. Y tienen a todos los fiscales preocupados de esos temas en vez de tratar de que avancen los procesos. Pero yo creo que en este caso la principal responsabilidad no es ni de la justicia ni de la fiscalía, es de las instituciones que gatillan estos verdaderos dispositivos de encubrimiento.
Yana Levin con comentarios para el caso que veíamos. Partimos el programa agradeciendo, por supuesto, los testimonios, agradeciendo esa confianza cuando familias en situaciones delicadas, complicadas, familias que en algunos casos han perdido harta confianza en distintas instituciones, abren las puertas a Pauta Libre, abren las puertas a nuestros equipos de producción. Aprovecho de agradecer también a quienes ven este programa cada fin de semana, por supuesto a quienes están con nosotros cada domingo, y para contarles que estamos a punto de cumplir un año, que ha pasado rápido y Pauta Libre ya está cumpliendo su primer aniversario este 23 de agosto. Comenzamos el Pauta Libre con su primera emisión el 23 de agosto del 2020 y aquí estamos. Y vamos a seguir después de esta pausa. Estamos de vuelta, estamos en este Pauta Libre y como siempre agradeciendo su compañía, que estén junto a nosotras, junto a nosotros en esta noche de domingo, en este nuevo programa, cumpliendo prácticamente un año de emisiones Pauta Libre. Alejandra Matus, antes del primer corte veíamos el caso de Manuel Rebolledo, la familia, tú conversaste con su padre, con su madre, con su hermano, y veíamos también imágenes no solo de estas imágenes que hay del atropello, sino que también estas imágenes respecto a las memorias que hay de los recuerdos. ¿Cuál es el origen de ese material? Sí, por un inexcusable olvido, no agradecí a Roberto Pino Almeida, que es el autor de un documental en curso que se llama A mí me mató el Estado de Chile, quien gentilmente nos facilitó esas imágenes. Así que muchas gracias para él. Queda el crédito entonces. Tenemos más testimonios en esta edición de Pauta Libre. Seguimos buscando las voces y agradeciendo la confianza de quienes comparten en este estudio sus historias. Historias que son de pérdida, historias que son de dolor, historias que buscan justicia, que buscan reparación hace ya bastante tiempo. 2 militares han sido formalizados por distintos delitos, distintas lesiones en un caso y violencia innecesaria en otro caso, los dos remitidos al estallido social o a los días posteriores al estallido social de octubre del 2019. Son casos en los cuales se han generado pérdidas importantes. Estamos junto a Carlos Astudillo, quien es sobreviviente de un hecho de violencia y está con nosotros aquí para contarnos más de su historia. Muchísimas gracias, Carlos, por la presencia en Pauta Libre. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos y todas en sus casas. Y estamos junto a Mary Cortés, madre de Romario Veloz, quien perdió la vida durante el estallido social alcanzado por una bala militar. Muy buenas noches, Mary. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Quiero partir preguntándoles por la importancia que ustedes ven de que las historias de ustedes se conozcan. Yo sé que ustedes cuentan con una red y han construido ustedes mismas redes de apoyo entre quienes sufrieron pérdidas, están buscando justicia por situaciones que tuvieron lugar en torno al estallido social. ¿Qué valor tiene ustedes? ¿Qué valor tiene para ustedes que más personas conozcan sus historias? Que más personas que están viendo esta noche el programa conozcan sus historias. Me gustaría partir con Mary en esta entrevista. Para mí es muy importante que todos sepan, a pesar de que yo, en mi caso, me he encargado de visibilizar bien el caso de que a Romario Veloz lo mató el Ejército de Chile. Lo mató un militar que todavía no se sabe quién fue el que percutó el disparo contra mi hijo. No lo sabemos, pero se sabe si... Ay, Dios mío, ahí está mi hijo, me dio pena, no sé por qué. Lo siento, estoy un poquito sensible. No, por supuesto. Mary. Ya, no vine a revictimizarme, pero no puedo. No, Mary, no se preocupe, tómese un minuto. Me dio mucha pena. Mary, estamos acá. Mary, ¿tiene un poco de...? Perdón. Si quiere le damos un momento para que se recupere, para que se sienta mejor. Vamos a continuar con Carlos y poder escuchar también, Carlos, la importancia de estar aquí. Sí, soy Carlos Astudillo. A mí los militares me dispararon el 20 de octubre del 2019.
Fue uno de los casos más emblemáticos del estallido social. Recordarán en sus casas a un joven que lo arrastraban ensangrentado en Colina, luego lo subían ensangrentado. Todos me dieron por muerto, todos pensaban que estaba muerto, porque el daño fue brutal, fue provocado por un arma de guerra, con un fusil de guerra, y todos me dieron por muerto, y por eso también quiero agradecer acá la oportunidad que me dieron para contar mi testimonio, que fue un hecho grave que quedó en la retina de todo el país, de todo el mundo, y acá estamos, vivos para hacer justicia, para contar mi testimonio, y no solamente mi testimonio, sino que decirle a la gente que estamos actualmente en un sistema que no solamente a los sobrevivientes y víctimas del estallido social no tenemos justicia. Actualmente hay el sistema judicial nos tiene sometido a una desprotección. No solamente a los casos de derechos humanos, que pueden ser los que más repercuten en la sociedad, sino que yo vengo de Colina. En Colina todas las semanas hay mujeres que son violadas, que son secuestradas. Está el caso emblemático de Ángela González, quien fue atropellada y asesinada. También lo vimos diariamente en las poblaciones. La señora que tiene su almacén, la asaltan y no ocurre nada. Sin embargo, en Plaza Dignidad, todos los viernes hay 1000 carabineros, y en las poblaciones nada, y el narcotráfico está en las poblaciones, y claro, eso también venimos a hablar, no solamente por justicia para nosotros, los casos de violaciones de derechos humanos, sino que exigir justicia para toda la sociedad. Carlos, en el caso... Carlos, creo que sería importante que contaras qué fue lo que pasó, porque tal como tú señalas, en tu caso se vieron unas imágenes, se asumió, muchas personas pensaron que tú habías fallecido. ¿Qué pasó realmente y cuáles fueron las consecuencias en tu vida, en tu salud de ese hecho? Sí, comentarle a la gente que nos está mirando, yo me encontré en una manifestación pacífica y a las 6 de la tarde, en punto, previo al toque de queda, los militares dispararon con arma de guerra. Eso, el primer disparo me llega a mí. Esto me causó una fractura expuesta, pero eso no fue lo más grave fue que se rompió mi vena arterial. Por eso todos me dieron por muerto. ¿Qué sangraste? Me desangré, y gracias a Dios, gracias a mi familia, gracias a mi polola y toda la gente que me ha apoyado, estoy acá hablando con ¿Recibiste auxilio de parte de los funcionarios después de haberte disparado? ¿Cómo fue el trato y por qué pudiste sobrevivir? Sí, luego que me dispararon los militares, me disparó Pedro Lavín, quien está solamente quedó con firma quincenal, y la fiscalía lo dejó con lesiones graves, siendo que fue un homicidio frustrado. Los militares me arrastraron ensangrentado por el suelo y ellos mismos me aplicaron un torniquete, dado la desmesura que utilizaron al aplicar la fuerza. Y ese torniquete, si bien me salvó la vida, casi me la quitan los propios militares. Este mundo está, al final nos damos cuenta, plagado de mucha dualidad. Que mismo me quisieron quitar la vida, también me la salvan, pero fueron muchas cosas del destino que me permitieron estar acá dando este testimonio. Tú quedaste con lesiones graves, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardó tu recuperación y si todavía tienes secuelas? Sí, yo he pasado por 16 operaciones, tengo una deuda millonaria, quedé discapacitado a causa del Estado, del disparo que me causa Pedro Lavín. Me tengo que desplazar con muleta. Antes era un joven bien activo, practicaba boxeo, defensa personal. Yo a la universidad, como dije, yo estudié administración pública, ciencia política, y quedé con esta lesión que es permanente. Aparte me quedó una osteomelitis, que es una infección crónica en el hueso. Y eso, claro, a 5 o 10 años se puede volver a generar, e incluso tengo el riesgo de perder la pierna. ¿Has tenido asistencia del Estado? Pues entiendo que tú debes 200 millones de pesos en gastos médicos. ¿Has tenido ayuda del Estado para cubrir?
esas necesidades? Sí, la ayuda del Estado ha sido prácticamente nula. El Estado, ninguna autoridad de gobierno me ha pedido perdón, tampoco a las víctimas. Y tampoco nada, todo ha sido cubierto por mi familia, por la solidaridad de la gente. Y claro, tenemos una deuda millonaria que ninguna persona en este país debiera estar sometida a esto, una deuda tan grande. ¿Yasna? Mary, usted nos está contando las circunstancias de la muerte de su hijo. Nos gustaría conocer la historia. Mira, primero que todo, pido disculpas a los televidentes. Me dio el bajón un ratito porque el día viernes dormí con mi nieta. Yo tengo una nieta de 5 años, va a cumplir 6, la hija de Romario, y me dijo, hagamos una pijamada, abuela, pero quiero que hagamos la pijamada de la que yo hacía con mi papá. No quiero esa pijamada que tú haces, porque tú no sabes hacer pijamada. Entonces le digo yo, ¿cuáles son las pijamadas que hacías con tu papá? Las pijamadas es que van al living, ponen un colchón en el living, ven televisión, ven cabritas, y como Romario tenía mucha fuerza, él le hacía caballitos y ella encima. Desgraciadamente la abuela estaba algo viejita, no aguanta todo eso, y entonces la nieta dice que la abuela no sabe hacer pijamada como su papá, y que su papá es el único que sabe hacer verdaderas pijamadas. Y al ver a mi hijo ahí, no sé por qué asocié todo eso y me llegó ese recuerdo. Es natural, Mary, no tiene por qué pedir disculpas, y en este espacio estamos en un espacio de confianza. En este equipo comprendemos cómo usted se siente, y en cualquier momento en que usted necesite tomar aire o si simplemente no quiere estar aquí, por favor, Mary, siéntese con la confianza de tomar la decisión que más tranquila la deje en este momento. Nosotros respetamos lo que usted siente. Usted solo hable lo que usted crea, quiera y pueda compartir con nosotras. Muchas gracias. Por favor, Mary, siéntase con esa tranquilidad, con esa libertad, con ese espacio. Mary, ¿usted ha tenido alguna comunicación de parte del Ejército Humana hacia usted? ¿La han contactado? ¿Le han dado alguna señal de disculpa? No. ¿Le han ofrecido ayuda? No, no lo han hecho ni lo van a hacer. ¿Por qué? Yo, ya que Mahoma no va a la montaña, pues la montaña viene a Mahoma. Yo he ido donde ellos a hablar con el comandante en jefe de ahora, Luis Sagaz, y el fiscal del ejército, don Brandon no sé cuántito. Bueno, y he hablado con los dos y les he pedido, y les he dicho, ¿qué están esperando para que se realice el sumario administrativo dentro del Regimiento 21 y así saber quién fue el que percutó el disparo contra el amor de mi vida? Cabe decir que les dije a ellos, a los dos, mirándolos fijamente a los ojos, ustedes aquí todos saben quién mató a Romario Veloz, pero se han propuesto a mantener su pacto de silencio y por algún motivo no lo quieren romper. Entonces, para ellos es muy difícil decir quién fue el que percutó el disparo contra Romario Veloz. El día jueves, nuevamente este capitán José Faúndez nos llevó por 5ª vez a la Corte Suprema, porque siempre está pidiendo que quiere su libertad, que quiere su libertad. Y por 5ª vez le volvimos a ganar y se tiene que quedar ahí. Yo no sé qué libertad pide este personaje. Si este capitán José Faúndez, si bien es cierto, está con prisión preventiva, pero está en su cárcel de privilegios. A él no le han dado la baja, él está ejerciendo. Entonces yo no sé qué es lo que quiere. Me quiere fastidiar la vida, quiere meternos el dedo dentro de la llaga para que sigamos sangrando. No sé cuál es la idea. Mary, una pequeña pausa. Usted dice que hay un capitán de ejército que ha sido formalizado por la muerte de su hijo y que está en este momento en prisión preventiva. Sí. Pero usted dice, él no es el autor de los disparos. No, porque dicen que él es responsable de haber dado la orden de disparar a Romario Veloz, pero todavía no se sabe quién fue el que percutó el disparo.
Entonces, si ellos están ahí guardándose eso de quién fue el que percutó el disparo y no quieren decir, es porque fue alguien de arriba también que disparó a Romario, porque de haber sido uno de esos niñitos, hace rato lo habían tirado a los leones. Mari, perdona. Sí, solo una pregunta más, pero en las circunstancias en las cuales fallece su hijo, cuéntenos lo que ocurrió en ese momento, porque usted ha dicho que aquí hay un tema de discriminación también. Claro que sí. Yo insisto, y si mañana me muero, tan guapo mi hijo, yo voy a morir en mi ley. A Romario lo mataron porque como era el único negro que estaba en la plaza, para su asesino fue un blanco fácil. ¿Por qué digo esto? Cuando empezaron los disparos, primero dispararon a un caballero en el abdomen. Ya vieron que había un caído. ¿Por qué no cesaron? ¿Por qué no dijo este capitán Faúndez alto al fuego? No lo hizo. Volvió a dar una segunda orden y es ahí cuando matan al negrito. Cabe decir que al primer caído le dispararon en el abdomen, pero no le tiraron a matar. Luego, después de mi hijo, hubo un tercer disparado, pero también le dispararon en la pierna, tampoco le tiraron a matar. Por lo tanto, ellos querían matar al negrito. Yo insisto, a Romario lo mataron porque era el único negro que estaba en la marcha y para su asesino fue un blanco fácil. Porque cabe decir que mi hijo, si bien es cierto, había venido de la manifestación, de una manifestación pacífica, eran las 6 de la tarde. Mi hijo cruzaba por la plaza, que dicho sea de paso ahora tiene el nombre de Romario Veloz. Mi hijo cruzaba con las manos en los bolsillos. ¿Qué daño representaba? ¿Qué peligro representaba para estos asesinos? No representaba ningún peligro. Mi hijo estaba con las manos en los bolsillos. Y créanme, no lo digo yo, lo dicen los videos. Hay testigos, hay videos, hay fotografías. Yo no sé qué más están esperando para de una vez por todas entregarme el asesino de mi hijo. Mari, creo que es bueno que le contemos a nuestra audiencia dónde ocurre esto, en que la marcha iba, entiendo, pasando por frente a un mall en Antofagasta, ¿no? No. ¿En La Serena? Sí, fue en La Serena. Ellos ya habían hecho ya habían estado en la marcha. Cabe decir que cuando iban en la marcha, yo prendo la televisión y bueno, las noticias siempre están hablando de Santiago porque es una cosa impresionante. Chile siempre cree que Santiago es Chile, está tan centralizado esto acá, es una cosa muy rara. Y veo ahí que estaba la cosa peluda, decimos en mi país, respecto a las manifestaciones acá en Santiago. Entonces vengo yo y lo llamo a mi hijo y le digo, Romario, ¿qué haces tú metido en esa marcha? Esa guerra es de chilenos, tú no tienes nada que hacer ahí. A lo cual mi hijo me manda un video muy corto, me muestra en el video, hacia atrás vienen hombres, mujeres y niños, cacerolazos. En el centro viene él, profesionales de la salud y sus compañeros de la universidad. Y más adelante, nuevamente, hombres, mujeres y niños, incluso hombres que iban con niños aquí en sus hombros. Créame, por la cruz de Dios, en La Serena nunca pasó nada. Yo como madre, ¿qué me iba a imaginar que ese iba a ser el fatídico día para mí? Yo nunca me lo iba a imaginar. Y aún así mi hijo fue tan varón hasta para morir. Mi hijo me dijo, mamá, yo voy a estar 1 hora, porque él andaba con su mochila. Voy a estar 1 hora, y como era un poquito mamón, al siguiente día era lunes y le tocaba ir al médico. Y entonces él no iba solo. Entonces me dijo, mamá, yo voy donde mi amiga y mañana nos vemos en el centro a las 10 de la mañana para que vamos al médico. Y yo le dije, pero ¿por qué no vas tú? Esas son cuestiones tuyas, tiene que... No, mamá, mañana nos vemos a las 10 de la mañana. Y él por eso llevaba otra muda de ropa, porque además también era vanidoso, le gustaba andar bien vestido. Entonces,
con todo esto, yo jamás me iba a imaginar que iba a pasar eso. Y mi hijo me dijo, mamá, voy a estar una hora estuvo, en una hora me le quitaron la vida. Cabe decir que eran las 6:15 de la tarde cuando le pasó esto a mi hijo. Cuando llegó al hospital, mi hijo ya iba muerto. Cuando yo hablé con el doctor, el neurocirujano, que estaba también en la manifestación con mi hijo, me dijo, yo fui donde él y le dije, doctor, solamente quiero saber cuáles fueron sus últimas palabras de mi hijo, qué fue lo que dijo. Mi hijo sufrió mucho. Eso era lo que yo quería saber, pero el doctor solo con verme me dijo, a ver señora, si lo que usted me viene a preguntar es si su hijo sufrió, puede ir tranquila. Su hijo no sufrió. La bala de él fue tan letal que no le dio tiempo ni para respirar. Mire, yo le metí todo este dedo, mire qué profundo fue la herida, todo este dedo, y aún así seguía sangrando. Su hijo cayó muerto, ya no había más nada que hacer. Y ellos seguían reanimándolo, y hay una fotografía en el hospital, que por Dios es dolorosa, donde está un paramédico encima del tórax de mi hijo, tratando de reanimarlo, cuando ya sabían que mi hijo estaba muerto. Yo digo, me le estaban haciendo más daño. Te damos un minuto para que se... Lo siento, no se preocupe, es normal, es absolutamente normal, nos está contando cosas que ninguna madre quisiera contar. Nosotros entendemos cómo usted se siente. Tiene usted agua al lado, si necesita cualquier cosa, está aquí la producción. No, y lo otro que tengo mucha rabia, el señor Sebastián Piñera salió ahí diciendo un día de esos en la tele que se hacía la Defensoría del Pueblo para las personas que habían sufrido violaciones a los derechos humanos. Se iba a hacer una Defensoría del Pueblo aquí en Chile. Oh, genial. Quiero que cumpla su palabra porque aquí está la carta que acaban de mandar de Ecuador los negros afrodescendientes para Romario Veloz. Yo espero que él sea un hombrecito y realmente lleve a cabo la Defensoría del Pueblo. Espero que eso sea real. Estamos conversando con Mary Cortés, madre de Romario Veloz, y también nos acompaña en estudio Carlos Astudillo. ¿Yasna, Alejandra? Mary, esta era una manifestación pacífica, según la descripción no solamente suya, sino de la descripción en el caso. Y en el capitán que está formalizado por dar la orden de hacer disparos, y en 2 ocasiones y con suficiente tiempo para haber detenido esa orden, y no lo hizo. ¿Desde dónde vinieron los disparos? ¿Cuántos funcionarios del ejército estaban disparando a la muchedumbre? Según el relato del neurocirujano que asistió a su hijo, él tuvo que atenderlo y agachado para evitar las balas. ¿Cuánto rato duró ese? No solo el neurocirujano, también estaba ahí un kinesiólogo, una enfermera y una paramédico. Y dice que todos hacían lo imposible por tratar de reanimar a mi hijo, y aún así los disparos seguían. Era un repliegue de militares entre 40 y 50. Y si usted mira bien la marcha, te prometo, exagero en de haber habido unas 60 personas, y ya estoy exagerando. Entonces era demasiado. Se dice que ellos llegaron al mall porque estaban saqueando el mall, supuestamente, lo cual tampoco fue real. Entonces, que por eso ellos estaban allá. Cuando llegaron, cuando llegó la manifestación a Alberto Solari, los militares ya los estaban esperando. Pero, insisto, si aún hubiese habido saqueos en el mall, si mi hijo hubiese entrado a esa tienda, si mi hijo hubiese salido con un refrigerador en la mano, un televisor, qué sé yo, aún así lo había defendido a capa y espada. ¿Por qué?
porque si ya está robando mi hijo, debieron haberle leído sus derechos. ¿Qué es lo que dice el protocolo? Tienes derecho a un abogado, tienes derecho a permanecer en silencio, esposármelo y llevarlo a una cárcel. Y yo en este momento estaría visitando a mi hijo vivo. Entonces no hay justificación para quitarle la vida a un ser humano, porque si nos vamos a dedicar a quitarle la vida a un ser humano porque estuvo robando, pues entonces ¿por qué no lo han matado al presidente Piñera, que es el mayor ladrón que tenemos aquí? Y se lo digo a él de frente, porque no es capaz de mandar, a mí no me manda a decir con nadie que quiere hablar. 3 cartas le he mandado que quiero hablar con él, no quiere, no se puede. Y aquí las tengo en mi celular. Recién, el día jueves de la semana pasada, volví a pedir audiencia, incluso hasta con el ministro de Defensa y con el ministro del Interior, don Rodrigo Delgado. Todos dijeron que no. Por algún motivo, ninguno de ese gobierno quiere hablar conmigo. Por algún motivo. Fabiola Campillay sale diciendo... después no quieren que el pueblo salga a quemar y a hacer disturbios. Y sale el ministro del Interior y dice que porque ella habla eso. Yo hablo todo lo que quiero y no me mandan a nadie. Dígame si no me están discriminando también. Hay una discriminación racial ahí. Como él tiene ahí su aparofobia, creo que es la palabra, que le tienen fobia a los pobres. Todo eso entra ahí. Todo eso entra ahí, porque a mí no me dice nada, no me manda a decir nada. Pero sin embargo, ni bien yo llego acá a Santiago, él ya sabe que llegó la mamá de Romario Veloz. ¿Sabe usted que yo vine la semana pasada a hablar con el Contralor General de la República? Hablo con documentos en mano. Vine a hablar con el Contralor General de la República para decirle que por favor nuevamente vuelva a dar la orden al Ejército, al Regimiento 21, para que se abra el sumario investigativo y saber quién fue. Porque ellos ya les habían mandado, pero el Ejército dijo que no lo querían hacer, porque no les da la gana sencillamente, porque esto estamos hablando de los altos mandos. Pero si hubiese sido mi hijo el que mató a uno de estos, hace rato que a mi hijo me lo daban por perdido, me lo daban cadena perpetua, o ya me lo habían matado también, así de fácil, porque aquí hay justicia para los que tienen plata, para la élite hegemónica, para los pobres es lo que no hay justicia. Carlos, ¿tú estás de acuerdo con las palabras de Mary y crees que el proceso constituyente que ha comenzado va a sanar, va a hacer algún cambio respecto de esta justicia para ricos y justicia para pobres, esta discriminación, esta aporofobia de la que habla Mary? Sí, tenemos esperanza de que el proceso constituyente va a contribuir a construir una sociedad más justa, más igualitaria, pero no podemos construir una sociedad nueva sobre la base de la impunidad. Llevamos más de 2 años exigiendo justicia, llevamos más de 2 años exigiendo verdad, porque hay muchos casos que aún no se sabe quién disparó. Por ejemplo, mi caso, el de la señora Mary, de Romario, se sabe y tenemos la suerte, pero hay cientos de personas que aún no han identificado a quién jaló el gatillo. Y esto ocurre en un contexto sumamente grave. A la señora Mary le quitan a su hijo el mismo día que a mí me disparan. Ese 20 de octubre fue uno de los días más sangrientos de nuestra historia reciente. Mary, cuando usted ve que en la Convención Constituyente que se pudo crear gracias a las movilizaciones en las que su hijo perdió la vida, y ve a una representante de nuestros pueblos originarios chilenos a la cabeza de esa convención, ¿qué siente del pueblo de Chile? No de las instituciones que cegaron la vida de su hijo, sino que del pueblo de Chile. Sabe que a mí me encantó que fuera una mujer la presidenta de la convención. Ella habló súper bien, habló de los niños, de las mujeres, y me parece precioso. Donde no estuve de acuerdo, donde a ella se le olvidó, fue hablar de los caídos. Esa parte ella no habló, y yo por eso fui a la convención, y la semana pasada igual, y hablé con
Jaime Baza, el vicepresidente, y le dije, mire Jaime, muy bien todo lo que dijo Elisa. Ya, entonces, pero se le olvidó lo principal, los caídos. Ellos son unos héroes porque entregaron sus vidas para que esto esté en pie, esta Constitución. Entonces se le olvidó esa parte. Dijo, vamos a hablar de ese tema, y ahí quedamos en hablar. Ahora estoy esperando que de la convención me llamen la Comisión de Derechos Humanos, que deseo con todo el alma que me llamen, porque... Pero hubo una declaración de la Convención Constituyente pidiéndole a los otros poderes del Estado que aceleraran las causas de derechos humanos y un proyecto de indulto para los presos de la revuelta. Pero es que mientras lo tengamos ahí al Sergio Mico, se llama este hombre, ¿no? Mientras lo tengamos a Sergio Mico, no vamos a ir para ningún lado, porque este hombre y nada es lo mismo. Es lo mismo, él no está haciendo nada. Ahora mismo los niños tienen tomado el Instituto Nacional de los Derechos Humanos. ¿Y qué hace él? Nada. No es capaz de ir a dar cara y decir, a ver, chiquillos, formemos una mesa de trabajo, qué sé yo, algo. No ha hecho nada. Mary, perdón, pero en sus casos, los casos que ustedes han comentado acá, yo quiero decir que estos casos están formalizados ante la justicia, que en el caso de Carlos Astudillo marcó un hito porque se trató de un funcionario militar formalizado por una situación, es violencia innecesaria en tu caso, es lesiones graves en tu caso, Carlos, y en su caso, Mary, en el caso de su hijo, hay un capitán de ejército en prisión preventiva. Ha habido ciertos avances de la justicia. Las denuncias que ustedes están planteando están formalizadas y ratificadas ante la Fiscalía. Hay un proceso en tribunales. Si nos remitimos solo a los tribunales, y hay muchos aspectos que usted ha mencionado, pero en los tribunales, ¿cuál es la esperanza de ustedes? Quisiera partir por Mary y luego Carlos. De los tribunales, de verdad que los fiscales, primero que todo, los fiscales se dejen de estar pidiendo... ¿cómo es? Que plazos. Y están pidiendo siempre, dame 30 días, dame 60 días, dame 90 días, y el tiempo va transcurriendo, va pasando, y como yo digo siempre, veo pasar el tiempo y no veo llegar la justicia. Esa es una. Que los jueces y fiscales ya de una vez por todas se aprieten bien los pantalones y no estén pensando solamente en que la justicia tiene que ser para los ricos. La justicia tiene que ser para todos. Y que no me vengan a mí a decirme que hasta que la dignidad se haga costumbre. La dignidad no tiene que hacerse costumbre, la dignidad tiene que ser un derecho. La dignidad es un derecho. Y no es una costumbre. Usted pide premura y pide decisión. ¿Y Carlos? Sí, es muy complicado que se haga justicia en el estado actual y en este gobierno. ¿Por qué? Y esto también es a largo plazo. La justicia hoy en día en nuestro país está altamente politizada. Los fiscales, los ministros de las Cortes Supremas son designados por ternas que decide el Senado y el presidente de la República. Por eso, la justicia hoy en día no es independiente y actúa conforme a los intereses del gobierno de turno. Por eso también se requiere una reforma del sistema de justicia y es una gran tarea que va a tener el órgano constitucional en redactar un sistema judicial que sea a base del mérito, la imparcialidad y los principios de legalidad. Sí. Una reforma entonces más profunda. Carlos Astudillo, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros hoy. Mary Cortés, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Se acabó el tiempo. Se nos terminó el tiempo, pero le agradecemos que haya estado con nosotros. Me había faltado el cachito. Esto era de mi nieta, iba a hablar. Dígalo. Sí, que le mandé una carta a la primera dama, ya que ella fue capaz de decir que esta era una invasión alienígena, no sé qué había tomado ese día, pero bueno, le mandé una carta pidiéndole una ayuda, una pensión de gracia para mi nieta, y me dijo que no, que yo podía trabajar para mi nieta. El Estado le quita el padre a mi nieta y dicen que yo tengo que hacerme cargo de mi nieta. Mire usted, ¿y usted cree que alguien haya llamado a decirme, Mary, ¿necesitas algo para la nena? Nada. Mi nieta no puede ir al jardín, ya están en clases presenciales, no puede ir,
porque tiene miedo, porque no faltó un niñito por ahí que el papá le comunicó que a su padre se lo mató un militar, cuando nosotros le habíamos dicho una mentirilla de que mi hijo se compró una moto y se cayó y se rompió la piernita y Diosito se lo llevó. Esa era nuestra mentira. Pero no faltó uno de los niños que en el colegio le dijo, no, si a tu papá lo mató un militar. Y ahora mi nieta ya sabe todo eso. Y ahí estamos, pues, pagando psicólogos. Tiene el temor y se necesita ayuda, se necesita reparación. Mary Cortés, nuevamente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por la confianza. Esperamos que se haya sentido con la comodidad de plantear sus expresiones y sus planteamientos aquí en el programa. Nosotros nos vamos a una nueva pausa junto a Alejandra Matus y Yasna Levín y ya regresamos con más. Seguimos en Pauta Libre. Muchísimas gracias por su preferencia, por estar con nosotras, con nosotros en este nuevo programa. Como cada domingo compartimos historias, hacemos periodismo, entregamos información, testimonios que pueden ayudarnos a entender más la realidad de nuestro país. En realidad que tiene sombras, que tiene dolores y probablemente pocos tan profundos como el de la realidad en para muchísimos menores que deberían estar bajo la protección del Estado, pero que por el contrario quedan expuestos a situaciones de tremendas injusticias, abusos y delitos. Podríamos decir que a nuestra siguiente entrevistada le han faltado, prácticamente no le faltan puertas que golpear en busca de justicia, en busca de reparación y en busca de detener los abusos a los cuales son sometidos niñas y niñas que deberían estar bajo nuestro cuidado, bajo el cuidado de todos y de todas. Esta noche en el estudio de Pauta Libre nos acompaña la jueza de familia Mónica Geldres. ¿Cómo está, Mónica? Muchas gracias por la invitación, muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotras. Y el abogado y consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Branislav Marelich. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Ustedes, yo lo decía, jueza Geldres, no ha dejado instancia sin apelar en su búsqueda por lograr detener abusos que usted conoce bien, que se reiteran, que no se detienen y que afectan a muchísimos niños y niñas. En el caso puntual o en su denuncia más reciente, usted cuenta una situación desgarradora que afecta a un par de niñas, entiendo bien, en Pudahuel. Me gustaría que partiéramos entregándonos, o que usted nos contara las circunstancias de este caso más reciente. Efectivamente, como sirviendo el turno telefónico en mi tribunal, se realizó una denuncia de que una de las niñas con orden de búsqueda y recogimiento del CREAT podría estar muerta, ¿no? Y a raíz de eso me constituyo en el CREAT Pudahuel. Y hay un niño que me pide audiencia, entonces empiezo a conocer de la situación, no solo de la pequeña o de la niña o adolescente que se hace la denuncia, sino de la situación del CREAT. Y es bien complejo para uno, porque hace aproximadamente 10 años hicimos un trabajo donde revisamos la situación de los niños, expusimos la situación en los centros de administración directa, y uno puede, al estudiar la vida, la trayectoria de los niños que parten con alguna situación de vulneración, están en lo que se llama protección simple, y en estos 10 años esa niña que entró por una o dos situaciones puntuales está en explotación sexual infantil, y ha sido, y no es el caso de ella en particular. Vimos el jueves, un reportaje donde se verifica que es una situación que hay 40 aproximadamente niños con orden de búsqueda y recogimiento ahora en el CREAT Pudahuel. Cuando fui eran 35, y así vamos sumando dónde están esos niños en el CREAT Pudahuel. Y por eso es la cautelar que solicitamos a la Comisión Interamericana, primero, como primer paso, es ir en la búsqueda de ellos, ¿no? Y pedir medidas urgentes, porque acá hay todo un historial y lo dije en el Senado, yo soy invitada permanente tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, y esto son cuestiones que los hemos dicho
miles de veces, cientos de veces. Está en conocimiento de todo el mundo, lo han dicho los funcionarios, lo hemos dicho los jueces, han existido una serie lo veíamos la vez pasada que me invitaron, cuántos estudios tenemos respecto a la realidad de los niños. Si el que me tocó liderar hace ya casi 10 años dio pie a 2 comisiones investigadoras que refieren lo mismo. El estudio que hizo Branislav, ¿no?, a través del Instituto Nacional de Derechos Humanos, luego la ONU que nos hace una observación, ¿no?, como país que viola grave y sistemáticamente los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, y luego el informe de la PDI. O sea, el diagnóstico está claro, todos sabemos de qué estamos hablando, y lo decía también en el Senado, pienso que hemos perdido un poco la humanidad, porque al parecer esto es tan reiterado, es así, toleramos, miramos para el lado, ¿y quiénes? Todas las instituciones. No solamente desde el Poder Judicial, yo parto siempre desde mi institución, ¿no?, pero son los 3 poderes del Estado, son todos los intervinientes. Aquí sigue sin existir una coordinación, y el problema más grande es que estamos legislando a más de 30 años de la ratificación de la Convención, y estamos legislando de una manera que no es, a mi juicio, la más adecuada. Estamos estableciendo nuevas residencias, nuevos formatos que a la vez van generando mayor vulneración en los niños. Entonces, tenemos que revisar nuestro actuar, nuestras políticas, tenemos que todas las instituciones hacer autocrítica para empezar a entregar una respuesta adecuada a los niños, y no ver esto que nos impacta en términos de que puedan ser explotadas sexualmente y violadas de manera reiterada, y salir de una residencia y volver a la misma residencia y salir de una residencia, que además es una residencia familiar. Estos niños generalmente ya después de 8 o 9 años la red familiar es escasa, digamos. Entonces tenemos que empezar a verificar cuáles son las medidas que tomamos y entender la prioridad de este tema, ¿no? Siempre se parte por aquellas cosas que son más urgentes. Creo que esto realmente es una situación que tenemos que atender ya. Mónica, esta situación de explotación comercial, sexual, que además en Chile no está tipificado, sino como prostitución, como si fuera consentido por una menor, ¿cómo opera? Porque hemos conocido varias denuncias, el mismo Hogar de Cristo hizo una investigación al respecto, hay una verdadera red de depredadores, dijeron ellos. ¿Cómo opera esto? ¿Cuál es el sistema que ocupan? Agradezco la pregunta también, porque el Hogar de Cristo hace esta investigación, ¿no?, este estudio, y lo hace también desde su propia residencia. O sea, es la residencia del Hogar de Cristo, un modelo propuesto por el Hogar de Cristo, ¿no?, con una residencia en infraestructura que la veíamos totalmente distinta a lo que nosotros hemos podido visualizar o lo que existe en el CREAT Powell, ¿no?, la precariedad que ahí existe. Pero si bien es cierto, eso es relevante, es importante, más importante es entregar la respuesta adecuada. Son las residencias familiares, ese modelo nuevo, la respuesta que hay que dar para niños que tienen graves problemas de consumo de drogas y alcohol, ¿no?, y que tienen patologías más severas o psiquiátricas. ¿No es salud el que tendría que dar esa respuesta? ¿Cuántas unidades de corta estadía tenemos? Entonces, ¿cómo operan? Es sumamente fácil cómo operan. Basta que sepan, ¿cierto?, cuáles son las residencias donde están estas niñas, imagínense, redes sociales, etcétera, y las van a buscar a la puerta de la residencia. Y las niñas vuelven o se hace una investigación a través de la PDI y regresan a la misma residencia, donde están ahí toda esta red de explotación sexual infantil. Entonces, este círculo no puede ocurrir. El Hogar de Cristo no solo le pasó en la Quinta Región, sino que le pasó, y el estudio lo hace, a raíz de la residencia que tenía acá en Santiago, que tuvo que cerrar y trasladar, y la de la Quinta Región se quema, ¿no? Entonces, y es el modelo que es el modelo que se va a implementar en todo Chile. ¿Cuándo damos vuelta atrás? ¿Cuándo decimos? Es el modelo que se supone está llamado a reconvertir los CREAD, estos centros de residencia, en el modelo antiguo, de acuerdo a un compromiso del presidente Piñera con la UNICEF de reconvertirlos en residencias familiares. Y es en ese nuevo modelo donde se siguen produciendo estas situaciones. Claro, porque lo primero que nosotros tendríamos que tener, y que en la mayoría, cuando uno revisa, ¿no?, las causas en profundidad, hay un diagnóstico, o miles de diagnósticos, o cientos de diagnósticos, ¿no?,
pero finalmente no tenemos uno actualizado, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Hay que hacer un diagnóstico a cada uno de esos niños, niñas y adolescentes, en los CREAT, en todos deberían tenerlo, ¿no? Y verificar si necesitan un dispositivo de salud. O vamos a seguir, porque si dentro de la lógica de la explotación está fuertemente el consumo de droga, que lo está, ¿no? Entonces, ¿desde dónde tiene que venir? No podemos seguir trabajando las residencias, entran, sales, salud. No, están aislados de todos los otros servicios del Estado. Aislados. No se activa una alerta de desescolarización, por ejemplo, no hay una relación entre el Sename y el Ministerio de Salud, tienen que estar suscribiendo convenios, ¿no? Pero se supone que tenemos ya, después de 24 años de tramitación, una ley de garantías y derechos integrales para la infancia. ¿Cuál es su juicio respecto de esa ley, que además salió cercenada por el Tribunal Constitucional, con un intento de veto por parte del presidente? ¿Cómo quedó? No, a ver, la ONU nos dijo en su oportunidad varias cosas, y una de las cuestiones que nos dijo es que este país requiere la protección administrativa, ¿no? Que el territorio, lo local, a través de las oficinas locales se haga cargo de digamos, las situaciones de vulneración, que no sea separación del niño de sus padres, o si se quiere, lo de menor gravedad. No me gusta diferenciar así, pero para que se entienda, lo de menor gravedad debería ser visto por el territorio, con oferta adecuada al territorio, ¿no? Y la ley de garantía, me tocó ser invitada permanente a la discusión de esa ley. En la tramitación de la ley se fueron creando las oficinas locales de la niñez, la protección administrativa, no se sabía si era una medida. La tramitación de la ley es para mejorar la ley, no para ir creando instituciones que además tienen que estar súper coordinadas entre sí, ¿no? Y sacamos primero la ley del servicio, como si el término de Sename fuera a resolver la situación de los niños, niñas, por ejemplo, que están en el CREAT Pudahuel, que requieren dispositivos que en Chile no existen. Y en ese sentido hacer presente que en el Acuerdo Nacional por la Infancia, a modo ejemplar, ¿cuál es el problema? Se logró conseguir una unidad de corta estadía para desintoxicar a los niños. ¿Dónde van después? ¿Al CREAT de nuevo? ¿O a las residencias donde está la red por fuera? No puede ocurrir eso. Entonces, dentro del Acuerdo Nacional por la Infancia, en salud mental, en el acuerdo número 88, y leo, refiere que durante dice, con respecto a la oferta de atención cerrada de salud mental para población infanto-adolescente, implementar en los 29 servicios de salud la oferta de hospitalización de cuidados intensivos en psiquiatría. Y durante este periodo de gobierno se implementarán 6 nuevas UCRIs, que son unidades de cuidado y rehabilitación intensiva, de acuerdo al modelo de gestión. Es decir, el niño que sale de una primera intoxicación tiene que ir a esta UCRI, ¿no? Para que, pero es desde el área de salud. ¿Y dónde van? A estas residencias familiares, que ya hemos visto que no tienen los profesionales, porque no pueden tenerlas, las competencias y las respuestas adecuadas. Entonces, oferta no existe. No es que estemos, si uno mira al futuro, con ley de garantía o sin ley de garantía, no tenemos oferta, no solo tener la oferta, sino que además todos los actores estén sumamente coordinados para dar la respuesta que requiere una niña, niño, adolescente que ha tenido una vida, intentos de suicidio, en muchos casos, ciertas situaciones de calle, drogas y alcohol durante años de su historia vital. Entonces tenemos que, se requieren profesionales adecuados. Bueno, ahí cuando digo se requiere mucho, ¿no? Pero también se requiere que dejemos de decir que la responsabilidad es del Estado, es decir, de nadie. Y eso es una cosa súper importante. Y lo hicimos presente también a la Comisión Interamericana. Cuando el Estado es responsable, nadie es responsable. Y aquí claramente tenemos que empezar a cambiar prácticas y políticas con actores determinados, ¿no? Mónica, muchas cosas, muchas violaciones o falta de garantía del Estado se han denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero es muy poco habitual, y por lo menos tú me corregirás si estoy equivocada, pero este creo que es el primer caso de una jueza que recurre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es, desde el punto de vista político, como decir cerremos por fuera. Porque si una jueza tiene que recurrir a un organismo internacional para que la institucionalidad chilena haga lo que tiene que hacer con niños que están en grave peligro hoy día
tú usas una expresión muy impactante en tu alegato. Los niños no son carpetas, porque efectivamente ante cada denuncia, ante cada situación, se activan carpetas que van de un lado a otro con un timbre, con un cierto modo de actuar al paquete, digamos. No hay, evidentemente, si uno mira las carpetas, no hay evaluaciones individuales. Hay niños o niñas que nunca debieron haber salido de sus casas porque se podría haber resuelto, porque los problemas eran de pobreza, no de vulneración de derechos, terminan institucionalizados, que es lo que la doctrina internacional desaconseja, los internan, son sometidos a otras vulneraciones, y entonces el Estado, en vez de proteger, agrava la situación de los niños, niñas y adolescentes. No solamente los agrava, los somete a experiencias que a lo mejor nunca hubieran tenido si el Estado no se le hubiera ocurrido, en primer lugar, tratar, entre comillas, de protegerlo. Que una jueza tenga que recurrir al sistema interamericano es, yo diría, para que todos estemos llorando. ¿A dónde vamos a recurrir? ¿A quién? ¿A dónde podemos clamar por la situación de estas niñas que tuviste violada en reiteradas ocasiones, sin tener a quién, qué puerta tocar, que esté esperándola, ¿no? Tú tienes que poner la jineta encima, soy jueza, ábrame la puerta, recíbamela, no hay camas, no hay intención, no hay voluntad. ¿Qué pasa en Chile? Que una jueza, en este caso tú, tiene que recurrir a la Corte Interamericana. Ya se venció el elástico, el Estado no responde para nada. Yo creo que es todo lo que es la suma de todo lo que has señalado, ¿no? Nosotros, lo digo también, si quedara algo que yo pudiera hacer en relación a tocar puertas, presentar proyectos, hablar con, esto es con el gobierno que sea, no es el gobierno de turno nomás, ¿no? Mientras no tomemos esto como una posta en que yo avanzo 4 años, le entrego a otro el testimonio, ¿no? Y sigo otros 4 años, nuestro país legisla y legisla mal, ¿no? 4 años en una ley de protección, por ejemplo, que presentó la presidenta Bachelet, uno estudia 4 años, va, informa, etcétera, gobierno nuevo, borrón y cuenta nueva, presentamos indicación y vamos estudiando de nuevo 4 años. Ahora, se tipifica el delito, ¿cierto? Se quiere tipificar la explotación sexual infantil, pero no tenemos aseguradas las primeras diligencias para las niñas que han sido abusadas en nuestro país. Entonces, mucho es el título o la parte penal, ¿no? Pero lo más importante, o dentro de las cuestiones que son importantes, también está la intervención. ¿Cómo no voy a tener asegurada la pastilla para el día, esta pastilla el día después, o las primeras atenciones, o los primeros exámenes en todo nuestro país? ¿Qué saco con tipificar la explotación sexual infantil? Miren las investigaciones, 5 años para tener un juicio oral en el caso de Lisette Villa, ¿no? Y en el reportaje pudimos ver cómo actúan las policías. O sea, ¿cómo no va a ser posible que en el escenario quienes son garantes ahí, por ejemplo, se pusiera un carabinero de civil o de estos agentes encubiertos? No sé. Si es tan fácil, ¿no? Pero Anislav, esta demanda ante la Corte Interamericana, ¿qué consecuencias puede tener para Chile? ¿Qué castigo, qué sanción, qué efecto finalmente para poder aminorar esta situación, mitigar esta dramática situación? Bueno, es una medida cautelar ante la Comisión Interamericana, y esta es una primera etapa. Yo creo que es la etapa más desesperada o más urgente de poder llamar la atención del Estado a través de una denuncia, de una petición de cautela urgente al Estado de Chile, a la Comisión Interamericana. Entonces, ¿qué es lo que podríamos tener? En esta primera instancia, más que buscar sanciones, más que buscar responsables, la primera instancia tiene que ser la protección integral de los niños en el CRAS Pudahuel. Y ese es el objetivo principal. Pero si esto sigue siendo demorado, si esto sigue, el Estado sigue dilatando las medidas y los garantes no siguen actuando, esto puede llevar a cabo responsabilidad internacional, y ahí puede avanzar el caso hasta la Corte. Y ahí, pues, obviamente el Estado ser sancionado. ¿Y en qué consiste la sanción? ¿En qué consiste la sanción? Las sanciones
en materia de derechos humanos pueden ser reparaciones para las víctimas, pero también puede ser órdenes del Estado para modificar las leyes, perseguir responsabilidades penales, políticas. La Comisión y la Corte no pueden hacer medidas tan sancionatorias propiamente tales, pero sí pueden movilizar a que el Estado cambie y el Estado asuma la responsabilidad de hacerse cargo de la protección de derechos humanos. Sí, yo creo que es muy grave que un Estado, y esto es para todos los Estados, se le tenga que recordar que tiene que proteger los derechos humanos. Eso ya de por sí es grave. Y eso lamentablemente pasa mucho en este Estado. Es uno de los desafíos probablemente grandes que enfrenta nuestra sociedad, una sociedad que está cargada de cuestiones que resolver, de problemas urgentes que abordar, en días en los cuales hablamos de política, en los días en los cuales hay carreras presidenciales ya lanzadas. ¿Qué tema más importante este? Que no es un tema, como dijo el propio abogado Marelich, no es un tema de los niños, las niñas del Sename, es un tema de nuestra niñez, es un tema de la niñez de Chile. Vamos a seguir hablando después de esta breve pausa aquí en el Pauta Libre. Seguimos en Pauta Libre, muchísimas gracias por su sintonía. Estamos hablando de temas tan relevantes como el de la niñez en Chile, cuando la jueza Mónica Geldres y el abogado Branislav Marelich han interpuesto a título personal una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Chile. Y esto es para favorecer a un grupo de menores de entre 12 y 18 años del CREAT de Pudahuel. Estamos hablando respecto a los alcances de esta medida que ya en sí misma denota, como decía Alejandra Matus, que hemos llegado a un límite en términos de desprotección, y en este caso es patente de acuerdo a los antecedentes que manejan la jueza y el abogado. Abogado Marelich, me gustaría preguntarle, cuando usted dice que este no es un tema de los niños y las niñas del Sename, usted dice este es un tema de la niñez en Chile. ¿Cree que en general la percepción de una parte de las instituciones, de esas instituciones que no escuchan, que a veces se chocan o se conmueven, pero en definitiva no hacen andar los mecanismos que se requieren, cree que hay una impresión respecto a que este es un tema que afecta a otros, a otras, a un grupo muy específico de personas y no una cuestión que nos toca a todos y a todas porque es nuestro país? Eso es una muy buena observación, porque lo que ocurre es que cuando un niño entra al sistema de protección, cuando un niño entra al sistema de Sename, como que de alguna forma no importara tanto como otro niño. Pero no olvidamos que los niños entran al sistema de protección y antes de ese sistema de protección son niños como cualquier persona. O sea, lo que les quiero decir es que cualquier niño que necesite un sistema de protección va a pasar por los organismos que estamos hablando. Y acá lo que ocurre es que una de las niñas, uno de los casos que en realidad son ilustrativos, porque esto es lo más probable, casi con certeza, que si lo buscamos en otra residencia con otros niños, esto se va a repetir. Pero esa niña y ese niño que entraron a ese sistema de protección salieron peor. Y el sistema de protección los fue llevando. Y eso pasa. Y uno puede decir, ¿por qué pasa? Y una gran respuesta es que hay órganos de garantía que son más bien espectadores y no son protagonistas. Podría ser una pregunta precisamente sobre ese punto, porque tomando las palabras de la jueza Geldres, decía, si decimos que la responsabilidad del Estado es lo mismo que decir que es de nadie. Entonces hablemos de responsabilidades concretas. Hay una denuncia en un caso X, un niño está en peligro, en riesgo por vulneraciones leves, graves o más graves. El primero que actúa o que debe actuar y discernir qué medida de protección en favor de ese niño se debe tomar es un juez o una jueza, y es la primera responsabilidad ahí. Y luego, cuando ese juez o esa jueza deriva a esa persona, está la responsabilidad de quien se hace cargo de esa protección. Y en este sistema hay una serie de incentivos. Por ejemplo, hay instituciones cuyo incentivo es que les manden niños, porque por cada niño hay una subvención y esa subvención es lo que financia. Si no hubiera niños que proteger,
esas instituciones no existirían o tendrían que desaparecer. Entonces mi pregunta es, una cosa es no tener, que un juez no tenga herramientas, que no se hayan creado los mecanismos, pero otra cosa, y que podría lindar en lo doloso, es tomar decisiones, seguir tomando decisiones que se sabe que van a agravar la situación de esos niños. Entonces, respecto de esa responsabilidad, quiero preguntarle a los dos, ¿hay forma de determinarla, de discernirlas? O sea, yo creo que Mónica tiene mucho que decir ahí, pero de la sola lectura de la historia procesal de los niños y niñas, uno se va dando cuenta todo lo que se hizo mal. Por ejemplo, se pudo haber hecho mal algún peritaje, alguna forma de evaluación de una niña o un niño que ha sido víctima de abuso sexual, y medidas que los leen y con total indolencia no se adoptan las medidas. Y lo otro es que cuando se van tomando medidas contradictorias, y estoy hablando del Poder Judicial y los órganos colaboradores, se van tomando decisiones, y esas decisiones no tienen coherencia ni con la historia de la niña ni con el estado situacional en ese momento. Entonces pueden pasar cosas tan absurdas como, digo absurdas, pero son trágicas, cosas tan trágicas como una niña que está sujeta a red de explotación sexual y luego la devuelven al mismo lugar. Eso y esa decisión grave. la tomó un juez o una jueza en particular. Eso no es que ocurrió, no fue una ficha en un computador. Claro, esto no es un dato que se pierde en un sistema. Pero también hay otro incentivo perverso, sumando a los que tú señalas. Hay un incentivo perverso que es ir pasándose la responsabilidad en institución en institución. Yo cumplo poniéndole en antecedente a la otra institución que pasa esto. Y la otra institución dice, muchas gracias, y le voy a poner la otra en conocimiento a la otra institución. Y al final terminamos siempre en la fiscalía. O sea, siempre terminamos a hablar del delito, siempre terminamos a hablar de esto, pero las medidas de prevención, de reparación, esas medidas nos vamos pasando. Entonces finalmente tenemos oficios, informes, diagnósticos, y parece que las organizaciones o las instituciones garantes son espectadores. No son garantes propiamente tal. No toman una acción proactiva en ese minuto para proteger a ese niño o esa niña. O sea, si una persona, y sobre todo un órgano de garante, ve una situación de una niña, no debería simplemente decir, uy, qué grave es, sino que debería actuar y debería agotar toda su capacidad, tiempo, dedicación hasta que ese caso estuviera resuelto. Y no porque existan muchos casos, porque existen muchos casos. Bueno, hay que empezar de a uno. Hay que empezar a hacerlo, no porque son muchos, uno se queda parado. Mónica, y en ese sentido la pregunta específica de Alejandra respecto de las instituciones colaboradoras es bien importante, porque es uno de los grandes déficits que se reprochó cuando salió la ley de Servicio Mejor Niñez, además del nombre de Mejor Niñez, que es bastante controvertido, pero no hizo nada respecto a estas instituciones independientes que operan con incentivos económicos que no ayudan mucho a solucionar el problema. Sí, bueno, es así, y nosotros en el Congreso lo dijimos. Aquí en Chile tenemos además un problema de ir legislando como por el caso particular, parchando dentro de lo que se puede. La ley de subvenciones hay que reformar eso completamente, pero esas discusiones muchas veces no las queremos dar en el Congreso, ¿no? Y vamos a seguir teniendo esta respuesta, que no es una respuesta efectiva, eficiente, oportuna, si no hay un cambio también, y hay que decirlo, de la forma de actuar, de la manera de hacer política, y un cambio cultural. Pero mientras todo eso ocurre, nosotros tenemos que tomar acciones inmediatas. Y tal como decía Branislav, aquí hay una serie de garantes que están involucrados en el caso de una niña y adolescente. Tenemos al juez de familia, por supuesto, pero también tenemos al curador ad litem, ¿no? Entonces, y tenemos a los institutos de derechos humanos, la Defensoría, el instituto, ¿no? Y también tenemos al Servicio Nacional de Menores, que tiene que actuar. Entonces, si nosotros vemos esta trayectoria y los niños se mantienen en explotación sexual infantil, porque eso es lo más duro de... Yo no sé cómo traspasar ese sentimiento de haber conocido a un niño hace 10 años atrás y ver que después de que hayan pasado por 10 jueces, 10 consejeros técnicos, 10 programas, 5 residencias,
el niño termina en explotación sexual infantil. Entonces, aquí hay una serie de garantes que o no están haciendo bien la pega o están mirando para el lado, y nosotros oficiamos también, la Fiscalía abrió de oficio una causa, y nosotros hemos prestado también la colaboración, y también esa institución tendrá que hacer su propia reflexión. Usted menciona entre los organismos garantes al Instituto de Derechos Humanos. Branislav es consejero. ¿Qué rol ha jugado el INDH en ese sentido? Bueno, yo estoy a título personal, sin embargo, desde el año 2016 en adelante, el Instituto no ha hecho recomendaciones generales, sino que ha hecho recomendaciones bastante específicas de lo que hay que cambiar. El informe que se publicó después de la visita a más de 200 residencias el año 2017 no termina con una derivación genérica de que el órgano, no sé, el Poder Judicial tiene que hacer su trabajo de mejor forma. No, son cosas súper precisas. Y esa precisión, además, es recogida también por Naciones Unidas. ¿Cuál es el estado de cumplimiento de eso? Bueno, ahí tenemos no hay monitoreo, no ha habido seguimiento, monitoreo de cada caso a caso. Todos los casos se pusieron en conocimiento del Poder Judicial y hubo monitoreo. Sin embargo, el Poder Judicial, de acuerdo a su centro de medidas cautelares, fue decidiendo investigar o no investigar. Pero investigar o no investigar es, como decía la jueza Geldres, es hacerse cargo de quién es responsable y qué pena tiene. Pero quién protege a los niños y niñas frente a esa vulneración o incluso agravamiento de las vulneraciones bajo la protección del Estado. Ahí no hay quien pueda, digamos, ponerle el cascabel al gato, como se dice en buen chileno, decir, esta niña necesita ir a un programa de reparatorio de salud mental, de su intoxicación, y luego no volver al lugar donde la están esperando para llevarla a vender servicios sexuales a vista y paciencia de la sociedad. Si el sistema funcionara bien, debería ser el Poder Judicial. Esto se debería terminar en la revisión de los jueces de familia correspondientes. Y si esto no ocurre, tenemos otros órganos que son los supervigilantes, y el órgano más competente en esto es la Defensoría de la Niñez, por supuesto. ¿La Defensoría de la Niñez tiene atribuciones para intervenir en esto y no lo está haciendo? No sabría decirlo. Sin embargo, en este monitoreo que hicieron de causas específicas, dice hay algunas que se cerraron, no se decidió no perseverar, se archivó la causa. ¿Qué porcentaje es ese? ¿En qué proporción ocurre eso? Bueno, no tengo el seguimiento de esa causa porque yo dejé de ser director tiempo después de ese informe. Pero en general, o sea, ¿cuántas causas de las denuncias específicas que se presentan terminan en nada, terminan archivadas, no se investigan? Bueno, esos son, o sea, nos falta estudio. Hacemos mucho estudio, o sea, nosotros tenemos un montón. Veamos lo que ocurrió en el gobierno de Bachelet, ¿cierto? Dirigido por Estela Ortiz. ¿Cómo se llamaba el...? El Consejo de la Infancia. ¿No? El Consejo. ¿Cuántos estudios hizo el Consejo? ¿No? Entonces, pero en este caso sí es necesario. Nosotros necesitamos saber, por ejemplo, se terminaron los programas de representación jurídica en algunas partes, desde el Servicio Nacional de Menores, aquellos abogados que prestaban servicios para las causas que eran no proteccionales, pero en un cuidado personal y en un régimen de relación directa y regular. Claramente podemos encontrar niños que efectivamente están en una situación de compleja, ¿no? Y que podríamos decir que generalmente tienen causas proteccionales. Esos programas se terminan. Y se da la solución de empezar a contratar ciertos programas, más abogados. Pero preguntémonos, ¿cómo se está haciendo ese trabajo? ¿Cuánto recurren los abogados? ¿Cuánto conocen las cortes de estas materias? Entonces, esas son cuestiones que nosotros, el estudio de cuánto se termina, cuánto no, cómo lo estamos haciendo, todo eso es necesario que lo hagamos. Porque yo además...
a uno ya empiezan se le envían mail, no sé, les debe pasar a ustedes como periodista también, ¿no? Entonces, historias de vida que yo la verdad no llevo adelante esos juicios, ¿no? Pero por ejemplo, desde los propios funcionarios del Servicio Nacional de Menores de una de las asociaciones, y aquí es lo que a mí me complica en relación a la respuesta. Una cosa es lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido, y otra cosa es la respuesta que estamos dando, ¿no? Por ejemplo, en relación a las residencias familiares, refiere una de las asociaciones gremiales que hay un promedio de 10 licencias médicas sin ser cubierta a pesar de haber solicitado contrataciones adicionales, que los turnos de trabajo se debieron modificar a 24 horas uno por uno, que no se cuenta con las TENS comprometidas. Estamos hablando de aquello que estamos haciendo para dar cumplimiento, entre otras cosas, a la observación que nos hizo la ONU, ¿no? Lo mismo, hay una carta de la unidad de adopción también en relación al CREAT. Nos encontramos actualmente con falta, nuevamente, recurso humano para poder mantener la atención a nuestros niños. Esto debido al proceso de capacitación de los funcionarios para ser parte del nuevo modelo de residencias familiares y en fin. Entonces, tenemos que, y yo digo, tenemos que empezar a decir las cosas como son y empezar a mejorar nuestras prácticas, porque si intentamos hacer como que estamos avanzando, intentamos hacer como que hemos mejorado, porque la respuesta generalmente de las autoridades tiende a ser esa, ya, pero hemos mejorado en esto, sí, pero mientras mejoramos o intentamos mejorar o capacitamos, ¿cierto? Hay niños y niñas que están siendo gravemente vulnerados sus derechos humanos más básicos, y es por eso que es necesario que el Estado con esto tome conciencia y genere o un equipo de trabajo o genere, ¿cierto?, o tome medidas que son, los distintos poderes del Estado tienen que tomar medidas que son inmediatas. Nosotros hemos recibido felicitaciones, por ejemplo, no felicitaciones, sino que muestras de apoyo a la presentación que hicimos por la Asociación de Abogados de Familia, que son los que tramitan permanentemente, y ellos refieren, o sea, nosotros también hemos visto esta situación, o por la Fundación para la Confianza, para nombrar algunos, ¿no? Ellos refieren que es necesario hacer una comisión investigadora. La verdad es que generalmente si uno visualiza, dice, ¿en qué terminan las comisiones investigadoras? Pero la comisión investigadora permite además que se pueda pedir toda esta información que muchas veces aparece o se mantiene en reserva, ¿no? Y muchas veces esta reserva, mal entendida, ¿no?, ha permitido que estas situaciones se cronifiquen en el tiempo. Las visitas, las fichas, por ejemplo, el CREAT Pudahuel, existen fichas en el sistema informático de los tribunales de familia, en la página web de las visitas que hace el Poder Judicial. Y en la Defensoría también, en noviembre del 2020, la defensora fue y que constata exactamente las mismas situaciones que constaté yo. Pero el tema es que la respuesta de los garantes no puede ser solamente el oficio de la Fiscalía, porque además sabemos cuánto se demora la Fiscalía o cuánto termina en condena en la Fiscalía, si ese es el propósito, ¿no? Entonces tenemos que ser garantes activos en la efectivización de los derechos del niño. Vemos una situación de gravedad y no la dejamos sino hasta que eso se repare. Y el problema es si existe la respuesta estatal, porque una cosa es lo que los jueces podamos decidir y otra cosa es cuál es la respuesta que el Estado nos ha dado, y ya vemos que la oferta es inadecuada, que los profesionales no siempre son los más idóneos. No tenemos respuesta, definitivamente, porque UCRIS no hay media estadía. Entonces, todas esas cosas yo creo que es momento, y yo por eso agradezco la invitación. Para uno no es fácil, es difícil, ¿no? Porque estamos hablando, en mi caso, de colegas, pero yo creo que y lo dije también, tengo que dormir tranquila, quienes estamos en eso, así que con mucha responsabilidad, con mucho estudio, y agradecer también a Branis el que me acompañe en esto, y ojalá podamos abrir corazones, mente, para que podamos mejorar la situación de los niños, ¿no?, que son el futuro de nuestro país. Así es, hablamos de respetar los derechos humanos de niños y niñas, hablamos de los procedimientos, las comisiones, las puertas que se han golpeado, los memos que se han pedido, los reportajes que se han encargado, todo eso esperamos sea parte de este proceso donde, yo tengo que decir con voluntad incansable, la jueza Geldres está pidiendo respuesta para la niñez en Chile. No son los niños, las niñas del Sename, no son una población, es parte de nuestro corazón, es parte de nuestra alma. Cuando hablamos del alma de Chile, no son el stock, son parte de nosotros, son parte de nuestra alma y nuestro corazón. Jueza Geldres,
Abogada Marelich, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Pauta Libre. Gracias. Y nosotros tenemos los últimos minutos de programa y es un programa especial, es un programa en el cual queremos celebrar también. Y vamos a hacerlo primero con este video. Así es, ha pasado ya un año, este es el primer aniversario de Pauta Libre y para nosotros es un honor, un agrado, un privilegio estarlo celebrando aquí, por supuesto a la distancia con Mónica González, que es también parte tan importante de este panel, de la conducción de este programa, junto a todo el equipo que está hasta esta hora detrás de las cámaras en sonido, acompañándonos, quienes hacen posible cada edición de Pauta Libre, por supuesto, y también a quienes están tras el switch, a nuestra directora Paula Camus, a nuestra productora ejecutiva Constanza Vergara, a nuestra asistente de dirección Paulina Germain, en realización Ronald Quinteros y Juan Ignacio Venegas, a Chenoa Clermont, nuestra periodista, y Raúl Pérez, nuestro productor. Digo nuestro porque son de Pauta Libre, somos todos equipo. Alejandra, ¿alguna reflexión en un año ya? ¿Un año ya? ¿Qué más da? Un año ya, ¿qué más da? También comparto contigo que ha sido un honor, un privilegio estar en este programa. Es inicialmente como un holograma y ahora de manera presencial. Así es, a la distancia, en una gran cámara, Alejandra Matú. Sí, agradezco mucho la preferencia de quienes nos sintonizan cada domingo o nos siguen por YouTube o lo que sea. Y también quiero decir que nunca pensé que íbamos a durar un año. Así que, ¿pensaste menos? Por supuesto, pensé que esto iba a durar 3 programas o algo así. Pero flor de un día. Ya cumplimos por lo menos mi récord mental y estoy muy agradecida de este canal y por supuesto de Víctor Gutiérrez, hay que decirlo, porque él es el director y que ha resistido los embates para que logremos cumplir un año. Así es. Yasna Levin. ¿Cuándo pensaste que durábamos 3 programas? No, un poco más. Yo soy optimista. Yo creo que de aquí a 50 años podríamos pensar en jubilar. Sí. No, por las ganas, por la garra, por la capacidad corporativa del canal, además de emprender un desafío, porque esto ha sido un desafío, no ha sido fácil. Pero sobre todo agradecerle a la audiencia por el tiempo que nos da, porque nos escucha, por los comentarios que nos hace, que siempre son muy gratificantes. Este es un programa hecho y conducido por mujeres y eso ha sido muy importante, ha sido una tremenda experiencia que además va muy al tono con los tiempos, con la paridad en la Convención Constitucional, por ejemplo, con la capacidad y la garra que hemos demostrado las chilenas de enfrentar las transformaciones, enfrentar las comunicaciones de una manera distinta. Y creo que hemos hecho nuestro modesto aporte a probar esa manera distinta, a intentarlo al menos. Así es un honor, es un privilegio contar con la confianza de quienes están allí y junto a todo este equipo, junto a Mónica González, por supuesto, a la distancia y nuevamente con todas y todas quienes hacen posible este programa. Les mandamos un abrazo de nuestro primer aniversario, ¿no? Eso hace uno de los aniversarios, un abrazo y volvemos a encontrarnos el próximo domingo porque vamos para el segundo año de Pauta Libre. Ojalá haremos... Vamos, lleguemos al 2. Vamos, ¿no? Vamos que se puede.